de pie, mi esposa, buena. Ella es una ayuda idónea de verdad y estoy muy bendecido. También quiero presentar al grupo. Estoy aquí con un grupito de Calvary Chapel Reno Sparks que han venido para servir en la conferencia. Si ustedes pueden ponerse de pie para que ellos puedan conocerles. Y ellos también hablan perfectamente el español. Pues no, estoy bromeando, pero no, pero estamos aquí para servir al Señor y disfrutar y regocijar en este país bendecido. Si tienen sus Biblias esta mañana, estamos en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Y si están anticipando que hago un estudio acerca de esos ángeles caídos, no lo hago hoy. Voy a evitar dejar que José les enseñe ese pasaje. Pero estamos en Génesis capítulo 6. Vamos a estar viendo versículo 8 hasta 22 hoy en día. Para ustedes que no saben, tal vez mi esposa y yo nos mudamos aquí en 2006, nos mudamos a Tamarindo y estábamos allí sembrando una iglesia, una capilla Calvario para 9 años. Y hace 10 años atrás regresábamos a los Estados Unidos, donde estaba pastoreando por un tiempo, unos 5 años en Texas. Y después pasamos a Nevada, a Capilla Calvario de Reno, y estoy ahí ahora para 5 años. Y yo nací en ese lugar y Dios me llamó a ser pastor en ese estado. Pues estoy muy feliz de estar en ese lugar, sirviendo al Señor, donde nací y donde crecí. Y es un privilegio estar aquí con ustedes hoy. Gracias, José, para el privilegio de compartir la palabra con su iglesia, su familia en Cristo aquí, mi familia en Cristo aquí también. Amén. Y vamos a orar y después leer este pasaje. Señor, te damos nuestros corazones, nuestras mentes en este momento. Sabemos, Señor, que necesitamos escuchar de ti, de tu Espíritu Santo, porque tu palabra viva es lo que importa más en este mundo, en este momento y en nuestras vidas, Señor, porque tu palabra es viva y tiene el poder de Dios para convertir nuestras almas y para cambiar nuestras vidas. Y Señor, estamos pidiendo que esté con nosotros hoy, mientras que estudiamos tu palabra, que nos hable a través de la palabra y que nos moldea a la imagen de Cristo. Y estoy pidiendo, Señor, por esta iglesia, que sobre ellos tenga su mano, Señor, y que la sostenga la obra que estás haciendo aquí, Señor, y que estos cristianos aquí pueden ser usados poderosamente en sus lugares de trabajo, en sus familias, en la casa, en las escuelas donde son estudiantes, en cada lugar donde estén, que las use, Señor, por la honra, gloria suya. En el nombre de Jesucristo oremos. Amén y amén. Bueno, si tiene su Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 8, quiero leer el pasaje primero. Empezando ahí en versículo 8. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida,
porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte una arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¡Qué trabajo duro esto! Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Versículo 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán conmigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Oremos una vez más. Señor, que hable con nosotros a través de la palabra que me has dado en mi corazón según el Espíritu Santo. Y Señor, que nos hagas capaces de servir a ti en estos días, en estos últimos tiempos. En el nombre de Jesús oremos. Amén y amén. Bueno, Jesús dijo que como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. De hecho, Jesús dijo esto en Mateo 24, versículo 36 al 39, dijo: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, en los días de Noé nadie estaba pensando que todo iba a acabar con el juicio de Dios sobre la tierra. Y hoy en día la confusión moral en nuestro mundo actual está sin duda en su punto más alto. La oscuridad del pecado ha cubierto nuestro mundo. No estoy hablando del pecado en nivel personal. Jesús murió por nuestros pecados, gloria a Dios. Pero estoy hablando a nivel macro. Nuestro mundo está bajo el dominio del diablo. Bíblicamente hablando, estamos viviendo en los días de Noé. Y el cristianismo genuino está siendo atacado desde muchos lados hoy, como nunca lo había estado. Hay engaño en todas partes. Y sin embargo, como cristiano, nunca ha habido un mejor momento o un momento más emocionante para estar aquí ahora en la tierra.
Estos son los tiempos del fin para los que la Biblia nos ha preparado. Y nosotros debemos de tener coraje, valorosos, siendo usados por el Señor para brillar la luz del Evangelio en nuestros trabajos, casas, escuelas, donde sea que el Señor te ha puesto. Necesitamos brillar la luz hoy en día más que nunca, porque pueden acabar los días en cualquier momento. ¿Estás listo para eso? Bueno, algunos. Otros están como, déjeme pensar un momento. Bueno, pero en serio, piénsenlo bien, porque en los días de Noé nadie estaba preparado, menos Noé y su familia, porque Noé había predicado y predicado la verdad, pero la gente no escuchaba. En nuestro mensaje de hoy, quiero ver la vida de Noé como un ejemplo por nosotros. En capítulo 6 de Génesis, vemos que mientras Dios se prepara para juzgar al mundo, Noé es un ejemplo para nosotros de cómo será un verdadero cristiano durante nuestra generación. Pues si estás tomando notas, hoy vamos a tener 4 puntos mayores que podemos agarrar de la vida de Noé para nosotros mismos como ejemplo, viviendo en los últimos días. Y en nuestro estudio hoy, primero, Noé es un retrato de un creyente del fin de los tiempos. Primero, porque encontró gracia a los ojos de Dios. Vea conmigo Génesis capítulo 6, versículo 8 una vez más. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Me encanta este versículo, porque quiere decir que en toda la humanidad que estaba en la tierra, este hombre tenía una relación de fe con Dios en la que encontró gracia ante los ojos de Jehová. ¿Cómo es que encontró Noé gracia a los ojos de Dios? La clave es su fe. Confiaba en Dios y tenía una relación con Dios. Y esto se evidencia en la declaración que vemos en versículo 9. Vea versículo 9, dice al fin del versículo, con Dios caminó Noé. El Nuevo Testamento enfatiza que la clave para que Noé encuentre la gracia con Dios se debe a su fe. Su fe. Leemos en Hebreos capítulo 11 versículo 7, creo que el versículo va a estar en la pantalla. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. No apareció el versículo, pero no importa. Ustedes escucharon cuántas veces se menciona la palabra fe, la fe. Así que es por la fe que Noé encontró gracia ante los ojos de Jehová. Y si quieren buscar ese versículo para verificar para sí mismo, Hebreos 11:7 es. Ahora, volviendo a Génesis capítulo 6, se nos dice en el versículo 9 aquí que Noé era un hombre justo. Ser justo significa ser inocente, tener razón y significa ser devoto. También se nos dice que Noé fue perfecto en sus generaciones. Wow, qué estándar más alto, ¿verdad? Perfecto. Bueno, la palabra perfecto no significa que no tuviera pecado. La palabra perfecto aquí significa intachable o con integridad. Este es el tipo de vida que sucede naturalmente cuando una persona teme a Dios y camina con Dios. Eso es lo que dice el versículo 9. Noé caminó con Dios. Esto es lo que lo distinguió
del resto de los hombres de su generación. ¿Cómo es que nosotros hoy en día podemos caminar con Dios? Yo creo que todos aquí quieren tener esa misma reputación en nuestras vidas como tenía Noé. Que como Noé caminó con Dios y se encontró la gracia a los ojos de Dios, nosotros lo queremos también, ¿verdad? ¿Quién quiere encontrar o ser hallado en la gracia de Dios? Yo por mi parte sí. Yo quiero ser, bueno, yo quiero esa descripción acerca de mi vida también. Podemos caminar con Dios por hacer unas cosas simples. Caminar con Dios simplemente significa que te tomas un tiempo cada día para buscar a Dios y conocerlo. ¿Cómo es que puede hacer eso? Para nosotros eso debería incluir la lectura de la Biblia, la meditación en la palabra de Dios. Y nosotros podemos decir, pero Pastor Felipe, eso es demasiado simple. Porque la mayoría de los cristianos no lo hacen, pues. ¿Cuántos cristianos fallan en simplemente la lectura de la palabra de Dios todos los días de su vida? No sé cómo es aquí entre esta iglesia. Tal vez esta iglesia es la excepción, no sé. Pero en mi iglesia yo pregunto muchas veces a mis hermanos y hermanas en Cristo, ¿qué estás leyendo en la Biblia? Proverbios y Salmos. Algo así dicen. No tienen una respuesta directa porque no están leyendo la Biblia todos los días. Y me pregunto de cuánto de nosotros es la verdad, que no estamos en la lectura diaria de la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero eso es lo que significa el caminar con Dios, hermanos. Que tenemos tiempo con Dios, conociendo a Dios a través de su palabra. Su palabra es viva, es eficaz. Esto puede cambiar tu vida. Pero si no estás tomando tiempo para caminar con Dios, como Noé lo hizo, bueno, Noé no tenía la Biblia, pero tenía a Dios, la presencia de Dios. Y con eso nosotros tenemos este regalo de la palabra de Dios y podemos acercarnos todos los días a Dios por medio de leer la palabra. Pero no solamente leer, es también la meditación en la palabra de Dios. No sé si esto pasa con ustedes, pero a veces yo leo la Biblia en la mañana, todas las mañanas, pero mi esposa me pregunta, ¿qué es Dios hablando a tu corazón? Y yo como, no sé realmente, algo de 1 Samuel 14, pero no puedo decir lo que impactó mi corazón. No puedo compartir lo que el Señor me habló. Es que no he meditado en la palabra. La meditación en la palabra de Dios es importante porque el Espíritu Santo nos puede hablar a nuestra conciencia cuando estamos meditando en la palabra del Señor. Ayer fuimos a La Paz, la catarata, para caminar. Fue buenísimo, bonito, muy bonito. ¿Cuántos de ustedes han ido allí? Varias, ok. Tiene que ir si no has ido. Es muy, muy bonito. Pero ahí vimos muchas vacas. ¿Y sabe qué hacen las vacas? Están comiendo pasto, gracias, pasto. Y lo muerden y la traigan y después vomitan y lo muerden otra vez y lo traigan y vomitan y muerden. ¿Qué están haciendo? Están meditando. La palabra meditar en la Biblia está relacionado a lo que hace la vaca con el pasto. Es comer, digest it. Thank you. Y después pensar qué es lo que el Señor quiere decir a mi vida. También caminar con Dios debe incluir la oración, un tiempo de esperar en lo que el Señor quiere hablar en tu vida.
Y luego finalmente también debe incluir su obediencia a Él. Si no resulta en obediencia, no realmente es parte de tu vida todavía. Pues caminar con Dios es la lectura bíblica con meditación, la oración con tiempo de esperar en el Señor para que me hables y después vaya para obedecer. Eso es lo que significa caminar con Dios. Noé era un tipo de hombre que hizo esto. Cuando hacemos estas cosas sencillas, nos encontramos teniendo comunión regular con el Señor. Y esto naturalmente produce un buen carácter en nuestras vidas. No llegaremos a ser perfectos en el sentido de que nunca pecamos. No estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que poco a poco somos moldeados a la imagen de Jesús. Y con tiempo nos volveremos como Noé, justos, devotos, intachables e íntegros. Poco a poco. Yo digo a los hombres en mi iglesia que si solo es por una cosa que puedes obedecer al Señor en un día, esa es una victoria. Y mañana 2 cosas. Y el próximo día 3. Y si fallas, confiésalo al Señor y siga adelante obedeciendo lo que el Señor te ha mostrado hacer. Esa es como vivimos victoriosamente en Cristo, hermanos. Es por lo poco que hacemos en obediencia al Señor. No es por las cosas grandes. No es que usted tiene que ir a Nicaragua y plantar iglesia como Michael, pastor Michael aquí atrás, ¿verdad? No tiene que hacer algo grande como el Señor ha llamado a él para hacer. Pero cada uno de nosotros tenemos que hacer lo que el Señor está llamando o hablando a nuestro corazón día tras día. Y eso es victoria. Y tal vez un día va a llegar a ser algo muy grande como ser misionero en otro país. ¿Quién sabe? Pero primero tenemos que ser misionero en nuestra casa. Tenemos que ser misionero en nuestro vecindario. Tenemos que ser un buen testigo de Cristo en nuestra escuela. Noé encontró el favor de Dios por su fe en Dios. Tú también puedes, mis amigos. Y ahora la segunda cosa, sí, solo estamos en segunda cosa. Es que Pastor José me dijo 2 horas, ¿verdad? Pues la segunda cosa que quiero señalar sobre Noé es esto: se destacó como testigo de Dios en el mundo. Eso sí está en la pantalla. Se destacó como testigo de Dios en el mundo. Vean conmigo el versículo 11 y 12 de Génesis capítulo 6. Dice: y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Hagan un subrayo debajo de la palabra violencia en su Biblia si usted haga esas cosas. Versículo 12 dice: y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Mira, la totalidad de la tierra estaba llena de corrupción en este momento. La palabra corrupto habla de comportarse mal, ir intencionalmente en contra de la verdad. Es lo que significa corrompida. La palabra violencia habla de mal o lesión. Cuando esto sucede, escucha, hay una consecuencia natural. Lo vemos allí mismo en el versículo 11. Cuando todo el mundo comienza a suprimir la verdad de Dios con injusticia, lo que naturalmente sigue es la violencia. La violencia. Y ahora tenemos que entender esto, hermanos. Escucha, el pecado no está mal simplemente porque Dios dice que lo es. El pecado está mal por lo que produce y lo que conduce. Produce y conduce a la violencia.
En el diseño original de Dios, Dios, diseñó a los seres humanos para que lo reconocieran y caminaran con Él en la vida. Pero cuando negamos esta verdad básica sobre Dios, esto conduce al engaño. Lleva a los seres humanos a adorar otras cosas, como la creación y lo demás. O también a sí mismos, como estamos viendo hoy en día. Cuando cambiamos la verdad de Dios por la mentira y adoramos a la criatura en lugar del Creador, entonces Dios nos abandona para perseguir pasiones inmorales, la Biblia dice. Estas pasiones inmorales incluyen el pecado heterosexual y el pecado homosexual. Si no se controla, conduce a la rebelión contra el diseño original de Dios, incluso para hombres y mujeres. Estoy hablando de las creencias del transgénero, pero no se detiene ahí. Es una espiral que va para abajo y crezca y empeora. Todo este pecado hace una violencia increíble en nuestro mundo. Ya nosotros estamos desensitized, desensitable. No sé si eso es correcto. Desensitized. Desensible. Voy a hablar en lenguas. Pero hace que nuestro corazón está duro, endurecado, ¿verdad? Y no sabemos cuenta de que cuánto dolor está causando el pecado en nuestro mundo hoy. El pecado de la inmoralidad sexual causa daño a ambas partes. Y si un niño viene como resultado de relaciones sexuales fuera del matrimonio, entonces hay un nivel de dolor hacia el niño. El pecado del divorcio causa daño a la familia. El pecado de la homosexualidad violenta a uno mismo y también a la otra persona, así también a la familia. Hoy en nuestro mundo también estamos combatiendo la violencia sexual hacia niños indefensos. ¿Cuál es la fuente de todo esto que estamos viendo en nuestro mundo hoy? Es una desviación de la verdad de Dios. Es una contradicción directa con el carácter y la santidad de Dios. Lo que estoy tratando de decirles es que la increíble cantidad de violencia, maldad y daño en nuestro mundo de hoy proviene de esta supresión de la verdad en injusticia. Pero no olvidemos aplicar esto también a nosotros mismos. Todos de nosotros estamos de acuerdo cuando está fuera de la iglesia, pero tenemos que tomar responsabilidad por la violencia que hace dentro de la iglesia. Cuando pecamos, también estamos causando daño a nosotros mismos y a los demás. Cuando los hombres y mujeres cristianos miran pornografía, eso está causando un daño grave en su propia vida, pero también la vida de las personas que están conectadas a ti. Cuando los hombres y mujeres cristianos se acuestan con alguien fuera del matrimonio o cometen adulterio, están contribuyendo a la violencia que se está cometiendo en nuestro mundo actual. ¿Qué hacemos si hemos cometido violencia en alguna de estas áreas? Entregamos nuestros corazones a Jesús y le pedimos que sane con su misericordia y gracia. Donde abunde nuestro pecado, la Biblia dice que la gracia de Dios es aún mayor. Dios ha prometido que puede usar todas las cosas juntas para el bien de aquellos que lo aman y son llamados de acuerdo con su propósito.
Yo por mi parte doy gracias a Dios, amén, porque Dios puede hacer una obra de gracia en nuestras vidas y puede utilizar todo lo que ha pasado para el bien. Desafortunadamente, debido a que la mayoría de las iglesias en los Estados Unidos, por lo menos, no han enseñado todo el consejo de Dios durante muchos tiempos, muchos años. Por eso tenemos muchos cristianos profesantes hoy en día que no conocen la voluntad de Dios, no conocen la palabra de Dios. Y piensan que tener dos mamás está bien o tener dos papás está bien. Tenemos cristianos profesantes que creen que el transgenerismo está bien. Tenemos cristianos profesantes que están dispuestos a tolerar y aceptar las mismas cosas que están causando gran violencia a nuestra sociedad actual. Abrazan voluntariamente la misma ideología que Dios llama una abominación en la palabra de Dios. ¿Qué confusión hay en el mundo hoy? Creo que la esencia de la cuestión es que demasiados cristianos están permitiendo que su cosmovisión, para decirlo así, cosmovisión, sea moldeada por la cultura en lugar de ser moldeada por la pura palabra de Dios. Creo que es muy importante que entendamos la conexión entre la corrupción del pecado y la violencia que produce como resultado. Está claramente conectado aquí en Génesis 6, 11 y 12. Y esto es algo que no es popular señalar en nuestro mundo actual, pero es la verdad. Yo sé que eso fue un poco difícil para escuchar, pero es necesario hacer la conexión ahí. Pecado produce violencia. Pero con la ayuda de Dios, como Noé se halló gracia a los ojos de Dios, nosotros también podemos ser cambiados por el Evangelio, hermanos. Y por el Espíritu Santo viviendo en nuestros corazones, vamos caminando con Dios en nuestras vidas y podemos producir fruto para el reino de Dios. Yo cuando estaba saliendo con mi esposa Rebeca, cuando estábamos mucho más joven, 22 años atrás, y yo estaba, ¿cómo se dice? Persiguiendo a ella. Tengo que caminar muy cuidadosamente, no decir pero tengo algo que tal vez puede ser de ánimo para ustedes, especialmente los jóvenes que quieren andar en la pureza. Y cuando yo empecé a llevar a Rebeca, yo le hice una promesa que no vamos a besar hasta el día en que estamos en el altar para nuestra boda. Y ella me prometió a mí, yo hice compromiso con ella, y eso fue el compromiso de nosotros, no besar antes del día de la boda. Y tengo que confesar que le dio un besito aquí, pero nada más, ¿ok? Tal vez aquí, pero no más de eso. Pero nuestro primer beso en los labios fue en el altar el día de nuestra boda. Y eso fue no porque yo soy bueno, créeme, no es por eso. Fue el poder del Espíritu Santo, solamente. El poder de Dios trabajando en mi vida y en la vida de mi esposa, Rebeca. Y digo eso para que ustedes puedan ver que con Dios todo es posible. Dios puede cambiar vidas. Dios puede cambiar generaciones de su familia por el Evangelio. Si tomamos el reto de seguir el ejemplo de Noé como creyentes en los últimos días. Entonces, al ver la vida de Noé como un ejemplo o retrato
de lo que significa ser un creyente en los últimos tiempos, hemos visto que encontró favor a los ojos de Dios por su fe, se destacó como testigo de Dios en el mundo corrompido y en tercer lugar, permaneció enfocado en las instrucciones de Dios. Vea conmigo el versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo destruiré con la tierra. Aquí se nos da una pista de cómo Dios va a traer juicio. Dice aquí: los destruiré con la tierra. El diluvio que Dios envió destruyó toda carne, es decir, todas las criaturas vivientes. Imagínense. Ese diluvio involucraba agua, tanto del cielo como de los lugares profundos de la tierra. Ahora, este primer juicio global con agua contrasta fuertemente con el segundo juicio. Hay un segundo juicio que Dios va a enviar. La Biblia dice que se hará con fuego. La Biblia dice en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, dijo pues Dios a Noé, perdón, eso no es. 2 Pedro 3:10, un momentico. Segundo Pedro 3, versículo 10. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora, solo como un recordatorio rápido, hemos pasado los días del diluvio global que ocurrió hace miles de años. Ahora nos acercamos rápidamente al día del Señor, que es tanto un punto en el tiempo como también un periodo de juicio. Y con cada día que pasa, hermanos, estamos más cerca del rapto de la iglesia. El inminente regreso del Rey Jesús para tomar a su novia, para estar con Él para siempre, es más cerca. No querrás perderte ese día. Viene antes del día del Señor del que habla Pedro, cuando todas las cosas están quemadas. Pero esta es la forma en que Dios hace las cosas. Siempre tiene un buen plan para el futuro, para los que creen en Él. Tal como lo hizo con Noé, como vemos en Génesis capítulo 6, vea el versículo 14. Versículo 14 dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos de la longitud del arca, de 50 codos de su anchura, de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y algunos de ustedes tal vez están pensando: wow, qué increíble el nivel de detalle que incluye Dios en esto. ¿Por qué? Porque Dios está dando instrucciones a Noé para que se salva su familia en un arca. Y ese arca tiene especificaciones que Dios quiere para bendecir a la familia de Él, mientras que están flotando en el agua para un año y más.
El arca es realmente un recipiente increíble cuando lo piensas. Pero mi propósito en leer estos versículos en este sermón de hoy es no es entrar en los detalles, sino que para reconocer y señalar que el arca fue el plan de Dios para salvar y bendecir a Noé y su familia. Y Noé tuvo que seguir las instrucciones de Dios hasta el metro, el centímetro. Noé tuvo que permanecer enfocado en las instrucciones de Dios para construir el arca y tuvo que seguirlas a la letra, al pie de la letra. Y no es diferente para nosotros, hermanos. En estos últimos días, los cristianos debemos enfocarnos en obedecer la palabra de Dios más que nunca. Muchas iglesias hoy en día se están descarriando porque no están enfocados en las instrucciones de Dios. Y ahora Dios le dice a Noé en versículo 17: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Observe aquí que es Dios mismo quien traerá este juicio. Cuando se trata de un juicio justo, solo hay un ser que es capaz, y ese es Dios mismo. Recuerde, cuando Dios trae juicio, siempre es como último recurso. Él es fiel para dar siempre muchas advertencias y oportunidades para arrepentirse y estar bien con Él primero. En nuestro pasaje de hoy encontramos que Noé es el único que ha respondido a Dios por fe. En versículo 18 leemos: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Quiero llamar la atención a la palabra pacto. En el versículo 18 ahí se nos presenta por primera vez en la Biblia esa palabra pacto. Y pacto es un acuerdo, también es un contrato legal, es un contrato legal. En Baker Encyclopedia de la Biblia define un pacto así: un pacto en la Biblia es un acuerdo entre dos partes que involucra obligaciones mutuas, especialmente el arreglo que estableció la relación entre Dios y su pueblo. Pues en la Biblia, los pactos de Dios son pactos condicionales unilaterales. Esto significa que Dios es quien establece los términos del pacto, porque Él es Dios, Él es soberano, puede hacer lo que quiere. Él estipula los términos y condiciones, así como la promesa de salvación. Esa es la parte unilateral, pero también es condicional. Lo que significa que hay una condición que debe cumplirse para que el pacto sea válido. Esa condición en la Biblia siempre es la fe. La fe. Entonces Dios hace un pacto unilateral, condicional aquí para Noé, para salvarlo a él y a su familia. Noé cumple con la condición del pacto al confiar a Dios y obedecer las instrucciones de Dios. Y como vamos a ver, Dios siempre cumple con su promesa. Él salvará a Noé por gracia a través de la fe. Así es siempre como Dios obra a lo largo de toda la Biblia. Y así es como Dios está obrando hoy en día también. Ofrece una promesa de pacto de salvación a todo aquel que crea en el Señor Jesucristo. O sea, las instrucciones de Dios para tu vida, para ser salvo, es poner tu fe en Cristo Jesús. Cuando tú hagas eso, estás cumpliendo con la condición suya
y Dios siempre va a llevar a cabo el parte de Él, la salvación. Dios ha hecho su parte. Nos ha dado Jesucristo, quien murió por nuestros pecados en la cruz y resucitó de entre los muertos 3 días después. La pregunta es, ¿has creído en Él? Y tu creencia en Él te ha llevado a obedecerlo, a obedecer las instrucciones de la Biblia. Eso es lo que es ser cristiano. Confía y obedece porque no hay otra manera. Entonces, al ver a Noé como un retrato de un creyente del fin de los tiempos, hemos notado que encontró gracia a los ojos de Dios por la fe. Se destacó como testigo de Dios en un mundo corrompido. Se mantuvo enfocado en las instrucciones de Dios. Y por último, quiero señalar que su fe lo llevó a la obediencia. Salten adelante a versículo 22. Dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amigos míos, esto es muy importante en nuestro mundo actual. Necesitamos vivir vidas de obediencia, aunque eso signifique que podemos pagar un alto precio por ello. Mira, ser cristiano y seguir a Jesucristo en el mundo hoy no es fácil. Bueno, nunca ha sido fácil, pero mucho menos hoy. Tiene que contar el precio. Tiene que saber que tú vas a tal vez perder amigos, que tal vez su familia va a dividir, va a partir de usted y no va a incluirse. Pero no lo hizo. Pagó un alto precio. La gente se burlaron de él. Fue ridiculizado. La gente se burlaba. Pensaron que estaba loco, construyendo un barco grandísimo en medio de nada. Hasta el momento en que comenzó a construir el barco, no había llovido. El mundo no sabía qué era lluvia. Pero Noé permaneció obediente al Señor en frente de todo eso. Y también debemos de hacer lo mismo. Somos llamados a hacer lo mismo, siguiendo el ejemplo de Noé como creyentes en los últimos tiempos. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 14 y 15. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Wow. Jesucristo nos llama a nosotros amigos. Pero hay una condición. Si hacéis lo que yo os mando. La fe tiene que llevarnos a la obediencia. Nosotros aquí hoy necesitamos examinar nuestros corazones, necesitamos examinar nuestras vidas, porque el Señor nos está llamando a vivir por hoy. Y más que nunca necesitamos cristianos en el mundo hoy que están brillando la luz de Cristo, que están dando ese testimonio al mundo alrededor. Noé es un poderoso ejemplo de un creyente genuino que vive en los últimos días previos al juicio de Dios. Encontró favor a los ojos de Dios simplemente
porque creía en Dios. Se destacó como testigo de Dios en su mundo. Se mantuvo enfocado en las instrucciones de Dios para su vida y su fe lo llevó a la obediencia. Como creyentes que una vez más viven en los días de Noé, sigamos su ejemplo. Para alguien aquí hoy, tal vez has venido a la iglesia y para ti, para tu vida, tú necesitas encontrar gracia a los ojos de Dios, simplemente confiando en Jesucristo como tu Señor y Salvador, descansando en el trabajo terminado que Jesús ha hecho por ti en la cruz. No sé, pero tal vez eso aplica a su vida. O tal vez por primera vez, o tal vez necesitas renovar tu compromiso de fe hoy en día. Para otros de ustedes que están aquí, ya son creyentes, ya están descansando en la obra terminada de Cristo Jesús para ti, pero deben de concentrarse en caminar con Dios ahora. Necesitan más tiempo en la lectura bíblica cada día, conociendo al Señor por medio de la palabra, teniendo tiempo meditando en ella, conociendo la voz del Señor en su corazón y después obedeciéndola. Tal vez para otros aquí necesitan trabajar en destacarse para el Señor en el mundo donde Él le tiene, en su familia, brillar la luz. Quiero leer a ustedes, es de Daniel capítulo 12, versículo 3, dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Me gusta esa escritura porque me ayuda a entender cómo es un cristiano verdadero en el mundo corrompido. Es como una luz que brilla en las tinieblas. Y tal vez eso es lo que necesita más trabajo en su vida hoy en día. Es que usted se llena del Espíritu Santo para que pueda ser testigo en su casa, en su familia, en su trabajo o en su escuela. O tal vez, bueno, para todos nosotros, creo yo, todos nosotros necesitamos ser llevados por nuestra fe a la obediencia. No importa cuán pequeña es la cosa. Puede ser que tenemos mucha hambre ahora y todos queremos que el predicador calla. Y estamos pensando eso, pero no lo digas a mí. No, pero, y eso es la obediencia. Voy a hacer caso a la palabra de Dios hoy en día. Y con esa decisión, su Padre en el cielo está glorificado. Con esa obediencia pequeña de que yo, aunque es un sacrificio, voy a dar un masaje a los pies de mi esposa esta noche. Todas las esposas están como, oh, sí. Pero puede ser algo tan pequeño, un acto de amor, acto de testificar del evangelio con una persona en el restaurante después de la iglesia hoy. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que el Señor tiene para nosotros? Pero para todos nosotros lo que es importante es que nuestra fe nos lleva a la obediencia. Ni importa cuán pequeña es la cosa. Tal vez solamente es tomar un pensamiento cautivo y decir, no, esto voy a rendir a los pies de Jesucristo y no voy a pensar en esa manera más. Voy a pensar pensamientos que glorifiquen al Señor.
Así es, hermanos. Son en las cosas muy pequeñas es donde tenemos que estar encontrado obedeciendo al Señor. Espero que la vida de Noé puede servir a ustedes y a mí como un ejemplo para que seguimos adelante siguiendo el ejemplo que Noé nos da de un creyente, un retrato de un creyente viviendo en los últimos tiempos. Uno de los pastores en la conferencia dijo: estamos viviendo ya en los últimos momentos. Y otro pastor pasó y dijo: estamos viviendo en los últimos horas de los últimos momentos. Y otro pastor pasó y dijo: estamos viviendo los últimos momentos de las últimas horas, las últimas minutos de las últimas horas de los últimos momentos. El punto es que ya el Señor está a la puerta, está allí esperando el momento, la palabra de su Padre para venir, para recoger la iglesia y para llevarnos a estar con Él para siempre. Quién sabe cuánto tiempo tenemos, pero podemos agarrar el ejemplo de Noé para vivir para Cristo momento por momento hasta que Él venga. Amén. Oremos. Señor, gracias doy por todas las personas, los niños, los siervos, los ancianos, los pastores. Gracias, Señor, que tu palabra nos hable a todos nosotros igual, que todos nosotros tenemos que escuchar tu palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas. Que, Señor, tú quieres usar a cada persona que está aquí escuchando para tu gloria y tu honra. Y, Señor, con ojos cerrados en este lugar, en la presencia suya, si hay alguien, Señor, a quien tú estás tocando la puerta de su corazón, te pido, Señor, que hoy ellos abran esa puerta de su corazón simplemente por el creer y que pongan su fe en ti, Señor Jesús. Tú eres el que murió por nosotros en la cruz y resucitó de entre los muertos 3 días después. Y ahora estás vivo en el cielo y estás invitando a todas las personas a creer en ti. Ni importa cuál está la situación en su vida. Jesucristo te ama, murió en la cruz por ti y te está llamando a seguirle a Él. Pues tú puedes hacer ese compromiso con el Señor en tu corazón, ahí donde estás sentado en su silla o escuchando este mensaje, no importa dónde sea, tú puedes poner tu confianza en Cristo Jesús para la salvación ahora mismo. Solamente tienes que rendirse delante del Señor. Admitir: Señor Jesús, yo he pecado contra ti. Yo he hecho violencia hacia los demás por causa de mi pecado. Y hoy te pido perdón, Señor Jesús, por haber pecado contra ti. Que me limpie, Señor, con tu sangre preciosa que derramó en la cruz por nuestro mundo. Y, Señor, hoy pongo mi confianza, pongo mi fe en ti y en ti solamente, Jesús. Que entre en mi vida. Yo te doy todo, Señor, toda mi vida hoy. Quiero caminar contigo. Pues entrego todo hoy a ti, Jesús, que sea mi Señor, mi Salvador. En el nombre de Jesús te pido esto. Amén y amén. Con esta oración, hermanos, la Biblia nos dice que el Señor te salvará. Es una promesa que viene de Dios hacia los
que creen en Él. Recuerda que Noé halló la gracia a los ojos de Dios por una cosa, la fe. Confiando en el Señor, tú vas a estar salvo. Esa es la condición. Dios siempre va a hacer su parte porque Él es siempre fiel. Amén. Amén. Ahora paso el micrófono a mi hermano José para que les despedida. Ok, gracias Felipe. Wow, terminamos este periodo de conferencias y creo que es un bonito desafío para nosotros. Entender que estamos viendo los últimos momentos, segundos, instantes, milimétricos, centimétricos, porque a veces pensamos que nos queda mucho tiempo, mucho que hacer. No, el Señor siempre nos manda en su palabra, debemos siempre tener nuestra casa ordenada. Ordena tu casa, porque usted no sabe cuándo el Señor va a decir, vámonos, ya sea por usted individualmente o por su iglesia. Lo importante es que nosotros estemos haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Buen siervo fiel. Así que gracias al pastor Felipe, gracias a Rebeca por soportarlo bien. Y al grupo que vino con él, que estuvieron con nosotros sirviendo, es una bendición. Y si Dios lo permite, nos vamos a ver el próximo año. Aquí otra vez, con un año más en nuestra conferencia. Así que Dios les bendiga. Voy a decirle a Kevin para que pase, para que dé los anuncios. Recuerden, las parejas, nos vemos este fin de semana en nuestro primer retiro de parejas, ¿ya? Para que quedemos todos parejos este fin de semana. Si continuamos con los anuncios.